vuelta en Cátedra Médica. Hoy conversamos sobre el impacto psicológico que tienen a las enfermedades catastróficas a nivel de nuestra familia y hablábamos sobre el tema del estrés, ¿verdad? Y cómo afecta corporalmente, cómo nos va a dañar la calidad del sueño, cómo nos va a producir limitaciones funcionales en el día a día. Tú hablabas además de otras enfermedades que psicológicamente se van a traducir, como el tema, hablabas de la ansiedad. De la ansiedad. Uh-huh. ¿Qué es la ansiedad y cómo nosotros podemos manejarla frente a una situación de catástrofe? Luis Ortega. Mira, la ansiedad se define como una respuesta desproporcionada hacia un objeto, o sea, hacia un objeto o hacia un pensamiento. Es importante saber que la ansiedad también es un mecanismo de defensa, pero cuando lo hacemos demasiado, pues comienzan a tener problemas. ¿Qué pasa aquí? La ansiedad es constante casi siempre en una familia, en un entorno familiar que hay una expectativa de una enfermedad. ¿Por qué? Porque o la enfermedad todo el tiempo está pendiente en el cerebro de esa familia. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene lupus y tiene su depresión también. Y todo el tiempo la familia está pensando si le va a dar una crisis, si le va a doler, si se siente deprimida, si se toma los medicamentos. Entonces es una constante ansiedad, es una constante miedo al futuro o lo que puede venir malo, que no pueden realizar sus funciones cotidianas del colegio, del trabajo, porque todo el tiempo están ansiosos de lo que puede pasar o de lo que puede dejar de pasar esta persona que tiene una enfermedad crónica. Bien, a la gente que nos escucha queremos motivarles a que se comuniquen con nosotros. Si usted está pasando por alguna de estas situaciones que ha detallado el doctor Luis Ortega hoy aquí en Cátedra Médica, puede llamarnos para que el doctor le dé las recomendaciones del lugar. El número de contacto es 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y puede dejarnos sus preguntitas en el canal en YouTube Rumba FM. Hay un oyente que nos escribe, doctor, su nombre es Ariel Sepúlveda, y él quiere saber si la lectura de la Biblia y la búsqueda espiritual puede ayudar en los temas de depresión. Miren, la espiritualidad se ha clasificado como un factor protector en lo que es la depresión. No necesariamente las religiones o el tener un dogma religioso, sino el tener esa práctica espiritual. Sí. Y incluso parte de mis recomendaciones es que si una persona tiene un factor espiritual, ya sea por una noticia como una enfermedad catastrófica o una enfermedad de salud mental que impacte mucho, pues que no se retire de esa actividad, porque sí que le ayuda a lo que tiene que ver con el factor protector. Incluso en las personas que tienen tendencia al suicidio es un factor protector tener una alta espiritualidad. Okay. Entonces sí puede ayudar en lo que es la depresión y sí puede ayudar incluso como mecanismo para poder afrontar situaciones muy estresantes en el día a día. Aunque las personas que no tienen esa tampoco lo podemos juzgar. Yo creo que tienen todo el derecho de no seguir. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Hola. Ay, ustedes salvan vida con este programa. ¿Usted sabía? Muchas gracias. Oiga, le hablan desde la provincia de Bauruco, Neiva, capital de la provincia de Bauruco, Neiva. Uh-huh. Sí. El pueblo de la uva. Así es. Oiga, y el vino. Oiga, cuando ustedes hablen de medicina o hablen de hospital, tienen que mencionar el hospital de Neiva, que Mario Lama lo organizó. Eso parece una clínica ya. Y cuando hablen de medicina, el papá de Mario Lama, en una farmacia que él tuvo más de 50 años allá en Neiva, uh-huh. Ese señor, el papá de Mario Lama, que le llamaban Andrés Lama, uh-huh. curaba hasta el cáncer él allá. Y oiga cómo él lo hacía, él le pedía a la gente de las lomas, de las partes altas, muchas hojas, muchas diferentes hojas que le lleven, y él uh-huh. se las compraba. Y él mismo hacía medicamentos allá, o hacía un proceso de medicamentos mismo ahí, como que él tenía un laboratorio. Pero eso, cuando ese hombre usted lo veía, usted iba donde él, mira, Andrés, me duele ahí, me duele aquí, y él le decía, toma, usa eso. Y ya, y con eso se curaba, tenía una mano divina, y no era médico. Él no era médico, él lo que era como una gente curiosa, sí, pero tenía mucha capacidad, porque ahí existe una farmacia de más de 100 años, toda la vida. Qué bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por su llamada. Doctor, ¿es correcto ocultar un diagnóstico
de una enfermedad catastrófica a algunos miembros de la familia? Hay gente que hace eso es correcto. Sí, se oye bien. Okay. Sí. Mire, el problema es... Escúchame Luis y Liz, pero esconder el diagnóstico. Y entonces yo voy a agregar otra pregunta. ¿Y es correcto que le digan a uno en seco que va a morir mañana? Ahí están los dos extremos. Ese es el problema. Ahí están los Ese dos es el extremos. problema. Y no hay un protocolo, no hay una sola forma de cómo hablar de una enfermedad catastrófica, incluso que no lo tenemos en el currículum de medicina, pero sí deberíamos preparar a los médicos para poder dar noticias, esas cosas. pero no solamente Pero no, noticias sino- catastróficas, sino todo tipo de diagnóstico, porque estamos acostumbrados a ser muy secos, muy directos, muy poco empáticos, Sí, poco sí. tiempo, ¿no? Hay- Vamos a hay decir, doctores que y son así también. impacta mucho lo que es al paciente, ¿no? No es que tenemos que tampoco ir con un pañito tibio, durar 5 horas para decirle un diagnóstico, pero sí es bueno entrenar, porque los médicos que no se entrenen la forma de no lo hacen Lo bien. sueltan en seco. Regularmente lo hacen bien, luego que tienen mucha experiencia, luego que han hecho muchos errores en forma de comunicarlo, entonces comienzan a tener esa forma adecuada de cómo dar información. ¿Quién debe dar las noticias catastróficas en materia de salud? ¿Lo debe dar el médico que está Su- tratando el caso o lo debe dar el psicólogo? No, Muchas no. veces en los hospitales dice, interconsúltalo con psicología. Eso es un error totalmente. Eso es un error totalmente. El responsable y la persona que tiene el vínculo emocional es su médico, ya sea su oncólogo, ya sea su cardiólogo, ya sea cualquier médico, es el que tiene que dar la información. Que haya un problema durante ese proceso, pues sí lo tienen que intervenir a nivel de psicología o psiquiatría. Pero el que debe ser responsable para hacer el vínculo y darle la información debe ser su médico de cabecera, el que esté tratando la situación y el que esté tratando la forma. Que se apoye de la parte psicológica está bien, pero a posteriori de él ser el que dé la información. Se El puso dar muy una- de moda, a Mauri, se puso muy de moda cuando en los años 80 comenzaron a aparecer los primeros casos de VIH-Sida, que ya se diagnosticaban la partida a morir el día siguiente, que fueran los psicólogos que dieran el resultado cuando se le hacía la prueba. Claro. Entonces, Bueno, eso- yo recuerdo el caso en el hospital Darío Contreras, recuerdo un caso de un paciente que tenía SIDA, ah, tenía neurosida, tenía una lesión cerebral justamente a consecuencia del virus de inmunodeficiencia humana. Y recuerdo que teníamos dificultad con el departamento de psicología, que era que abordaba a esos pacientes. Y el especialista de turno dice, no, mire, lo que pasa con usted es que tiene esta situación. Ay, ay, ay. Y No, eso- pero y eso el problema... evidentemente, que era un problema. sí, Era un Pero el problema. problema de eso es que, pónganse en la situación ustedes, tienen ustedes están teniendo un VIH, ¿no? Comienzas a tener un SIDA y tienes 2 meses tratándote o 3 meses tratándote con un médico que vas toda la semana y te da tu medicación y habla contigo. Y entonces cuando viene un impacto, viene una psicóloga que Viene tú un nunca has visto en tu verdugo. vida, Sí. que tú nunca has visto en tu vida, Es un verdugo. que te dice, no, mira, esto es lo que pasa y tú Eso tienes es que más adaptarte y complicado. todo va bien. No, Es no hay difícil. empatía, no. Y no hay No forma hay de que la empatía. psicóloga tenga esa empatía, aunque sea psicóloga, porque no tiene ese Sí, porque contacto. existe y esa- la falsa creencia de que el psicólogo te va a embrujar, Ah, te va a sí, encantar. sí, que y somos te va magos. a No, no, hacer no, claro. digerir esa información. Y eso es Luis, lo que hacen, doctor, lo que quieren los médicos es evitar esa responsabilidad. es huyendo No que paga. tener esa situación, no es para el paciente, es para el médico que se hijo quiere mío, cuidar. es Factor de evita- protección, entonces. Claro. Y a propósito de eso, Luis, los profesionales de la salud, médico, enfermera, camillero, todo el mundo, al final está lidiando todos los días Claro. con situaciones catastróficas. Claro. Se adaptan. Es que los profesionales tienen una falta Sí, de protección. no, o no, simplemente ya comienzan a adaptarse y le da Se igual. vuelven Ellos inhumanos. utilizan mecanismos de defensa para adaptarse. Algunos buenos y algunos muy malos. Sí. Entonces, por eso tenemos un índice tan alto de alcoholismo, por ejemplo, en los médicos, en el gremio médico, en todo lo que tiene que ver el gremio de salud. Los problemas de adicciones son muy frecuentes también. Y estoy hablando de la parte de los que se adaptan mal a las Sí. situaciones constantes. Los suicidios son muy frecuentes también. En oncología, por ejemplo, los médicos oncólogos
son muy frecuentes los Al suicidios, suicidio, claro, porque es estar dando constantemente noticias Claro. desagradables, malas, pues lleva un impacto a nivel personal, Se por más cargan. que ¿Qué se hay algunos, recomienda hay en algunos este tipo que de están bien profesionales? adecuados y pues entonces pueden manejar la situación y ser buenos profesionales. Luis Ortega, psiquiatra, ¿qué se recomienda en este tipo de actividad donde tú tienes que enfrentarte todos los días a al drama humano de lidiar con enfermedades catastróficas? En el caso existen otras profesiones, por ejemplo, la gente que trabaja en los INASIF, que trabaja en los centros estos en las funerarias, las que funerarias. está expuesto todos los la días, está policía. viendo la realidad, el final común, todo el mundo termina ahí. ¿Qué se recomienda? Mira, lo ideal es que haya una obligación hacia esas personas que están involucradas con eventos catastróficos, los policías, los médicos, las personas del INASIF, las personas que tienen constantemente ese contacto con esos eventos traumáticos, de que sean seguidos y monitorizados por parte de salud mental. O sea, que sea una evaluación obligatoria por parte del psicólogo, por parte del Tú psiquiatra. mencionaste un profesional, el tema de la policía. La O sea, policía, Claro. el claro. policía, por ejemplo, que está en las calles, que está patrullando y que mató uno, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo va a impactar eso Exacto. en sí? ¿Cómo lo No le va a pasó relacionar? nada, no Va- ocurrió absolutamente nada. El tipo, entonces, Yo no evidentemente... he visto la primera vez que me digan, después de un policía, incluso no tiene que matar a alguien, tirar un tiro. Debería ella ser evaluado a ver qué fue, cómo impactó eso en su psiquis, cómo impactó eso en su forma de pensar, y debería ser evaluado por un psicólogo o un psiquiatra, preferiblemente un psiquiatra, pero sabemos que la cantidad no se podría, pero tiene que ser y darle seguimiento a ver cómo ha cambiado su conducta, cómo ha cambiado sus sentimientos luego de ese evento traumático, y eso no lo hacemos aquí, lo dejamos en el aire y van desensibilizándose, y ya luego viene lo que tenemos policías que matan normal porque Es un lo ven, gatillero. no, porque lo ven normal, ya No, le ellos llaman gatillero. o utilizaron un mecanismo o se salen o se deprimen, entonces nadie le da seguimiento a qué pasa. Cuando igual pasa con los médicos, nadie le da seguimiento a un oncólogo que le tiene que decir, a un oncólogo infantil, por ejemplo, que es súper duro, que tiene que decirle a 5 niños en un día que se va a morir en poco tiempo, ¿no? En ese caso, ¿cómo se hace? Esa noticia se le comunica a los padres y los padres Sí, se claro. encargan de comunicarle y explicarle Lo al ideal es que se lo comuniquen a los padres y junto con los padres, no solo los padres, porque los padres no tienen van a por qué manejar, saber, claro. junto con los padres, y ahí sí podrían intervenir algunos psicólogos especialistas y el especialista le den la información al niño o al adolescente con todas las valoraciones y las eso es un acápites. drama. Es un drama, Eso pero es hay un que, drama. hay que trabajarlo como un drama. Sí. O sea, hay que trabajarlo. No puede ser que entonces vaya el oncólogo infantil y le diga, tú tienes una leucemia No. que te va a morir en 6. No puede ser tampoco. No, Entonces, claro. en ese caso sí se tiene que apoyar de psicología, se tiene que apoyar de la familia Fulano para de poder tal, dar Luis, esa mira, información. Fulano de tal tiene una situación y entonces hay que darle la noticia a la mamá. Se recomienda la pastillita, dale una pastillita para... Fulano se murió de Para que repente. se calme. Y entonces no le den la noticia, sino darle un hipnótico, darle un medicamento para que tolere la noticia. Eso se recomienda. No, antes de que pase el evento, incluso si no toman medicamentos, es diferente si tienen alguna condición de salud mental, que tal vez sabemos que tiene un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad. Ahí podría profilácticamente utilizarlo, pero en general, dar medicación a una persona que no necesita medicamentos, entonces estamos interviniendo en un duelo y podemos convertirlo en un duelo patológico. Porque entonces- es muy frecuente, Sí. Amaury, que me digan a mí los pacientes que yo no lloré durante la muerte de mi padre porque me dieron un alprazolam Sí. y no tenía capacidad de llorar. Y yo me siento culpable porque yo no pude reaccionar emocionalmente a un Claro. evento que tenía que reaccionar O sea, que en estamos emocionalmente. ese- llorando, hay que dejarnos que lloremos. Claro. así Claro, hay nos que, porque es lo desahoguemos, normal, es lo y que normal. Ahora, hagamos- si vemos que es un evento demasiado grande, el paciente se quiere quitar la vida, pues entonces llamamos a una persona que sepa intervenir, un psiquiatra, un psicólogo, y entonces decidimos conjuntamente si es necesario el medicarlo o no. En esa misma línea, doctor, sobre todo se da con los niños y con los adultos mayores que cuando fallece un familiar muy querido, le limitan el poder ir
a la funeraria o el poder ir al entierro de ese familiar. Eso, ¿cómo impacta en la salud mental de esas Puede personas? impactar muy mal porque incluso las personas se sienten muy culpables por no ir. Muchas veces nos Por pasa no con haber niños. despedido a ese ser querido. O se sienten muy avergonzadas o incluso vengativas de las personas que nos lo No dejaron me ir. dejaron ir. Entonces, no es que tienen que ir obligados, pero deberíamos sentarnos con nuestros niños, con nuestros adultos mayores. Mira, tú te sientes en capacidad. Si ellos deciden no ir, pues también es viable, ¿no? Pero ya le dimos la opción, le explicamos, hablamos con ellos, vimos cómo está pasando el momento, pero nosotros no decidimos por ellos porque no sabemos cómo ellos van a manejar el duelo. Claro. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que si el niño se sientan a hablar con ellos y tiene esa... Si no expresa el que no quiero ir, no quiero ver a mí, entonces sería bueno ver. Y si hay algún problema, actuar en consecuencia. Si hay un niño que se pone muy nervioso, que se pone muy ansioso, pues entonces lo que hacemos es retirarlo, explicarle, porque incluso en ese momento podemos podemos utilizarlo para ayudarlo a entender la situación del duelo, para ayudarlo a entender, a darle esas habilidades emocionales para cuando ya sea mayor poder ir adaptándose. Entonces, doctor, cuando llega esa noticia catastrófica a la familia, ¿debo primero esperar ver cómo todos los miembros de la familia van a asumir esa noticia o inmediatamente llega la noticia como una manera de prevención, debo buscar ayuda psicológica? No, lo ideal es esperar porque cada quien va a reaccionar diferente. Y hay personas que van a necesitar ayuda y hay personas que van a adaptarse y que van a poder llevar una situación estresante. Hay personas que trabajan muy bien y que se sienten muy bien en situaciones estresantes, vamos a decir. Esas personas no vamos a psiquiatrizar y a psicologizar todo en la vida. Por lo tanto, un adolescente de 14 años que está llevando más o menos su vida social, su vida emocional bien, no hay por qué estar llevándolo al psicólogo toda la semana. Claro. Entonces, hay que adaptarlo a cada miembro de la familia a cómo va evolucionando. Lo que sí hay que intervenir a tiempo a los que no están teniendo esa adaptación para poder prevenir las consecuencias posteriores. Luis, y yo como soy un hombre de la salud pública que siempre estoy pensando en prevención, al final de la vida, en el ciclo de la vida de los humanos, tendremos en algún momento que enfrentar alguna situación catastrófica. Claro. ¿Por qué no se acostumbran las familias en los espacios de conversación a hablar de esas situaciones? No solamente la familia, yo creo que el sistema educativo, el sistema de escolar, debería tener la catástrofe es parte de la vida. todo lo que tiene que ver con el manejo de emociones, debería ser parte del currículum de la educación. Cómo manejar emocionalmente cosas. De hecho, hay una serie, creo que son 4 capítulos que tiene, valga la publicidad en Netflix, que habla de las horas finales, donde son pacientes terminales, oncológicos, pacientes que están en hogares de ancianos, donde se explica el cómo abordar, el cómo manejar el tema de esa etapa ya final de la vida. Entonces, evidentemente que eso es un buen punto. Es un buen punto, ¿por qué? Porque muchas personas viven con temor hasta de respirar. Exactamente. Cuidado si respira muy, muy fuerte. Cuando se torna muy fuerte, se te va a romper un bronquio. O sea, hay que tener entonces un equilibrio entre el disfrutar la vida y cuando llegan esos momentos. Entonces, eso también hay que reaprender. Claro. Hay que reaprender porque no nos han enseñado bien. De hecho, yo recuerdo en el campo que la gente, cuando alguien caía en cama de muerte, todas las noches la gente iba a velar a esa persona. O sea, iban a acompañarle. Sí. Y eso, pues evidentemente, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente lo envían a un hospital, ya un paciente que no tiene salida y muere solo. Y el impacto familiar en el campo, cuando todas esas personas se involucraban, era mucho menor que en el hospital. Porque había socialización, compartían responsabilidades, que venía la vecina y le hacía la cena, que tú tenías tiempo de descansar. Todo eso ayudaba a la familia y cómo poderse adaptar a la situación y poder manejar el duelo. Las noticias ya al final, Luis Ortega. Recordarle que el doctor Luis Ortega lo encontramos en SICKIP, RD, y ahí tenemos, por ejemplo, su página en Instagram. También el teléfono es 829-290-7420. 829-290-7420. Las noticias
Luis, al final, una persona tuvo un choque de tránsito y falleció y hay que dar la noticia. La estrategia para dar esas noticias malas, de golpe o la persona está mal herida, se admiten esas mentiras piadosas, está en muy malas condiciones, lo llevaron está en intensivo, etcétera. ¿Qué se recomienda? No, tal vez no decir mentira, pero sí es bueno dar la noticia de frente a la persona. O sea, es como, ven al hospital, hubo una situación, no necesariamente decir que murió, pero tampoco decir que está en intensivo, porque entonces le estamos dando esperanza. Exacto. Cuando llega, es más impactante. Exacto. Entonces, las mentiras son malas. Esencial. No siempre son malas las mentiras, y eso lo podemos hablar en otro tema, sino es la forma en que vamos a dar la información. Sí, pero ahí te planteé el tema. O sea, hubo un choque de tránsito, se murió en el mismo lugar. El que le dieron la noticia inicial sabe lo que pasó, pero ocurre que ese impacto de esa persona que salió de la casa ahora y ya está muerto, entonces tú decirle, mira, fulano se mató. Necesito que vengas porque pasó algo muy importante, necesito hablar contigo. Yo creo que a veces es mejor decir, mira, fulano está muy mal. Yo no creo que sobreviva. Vamos para el hospital. Lo que pasa es que también... pero tú eres el experto. No, lo ideal es no decirle mentira. Es postergar la verdad hasta que se lo podamos decir con los elementos adecuados. Postergar la verdad. Me gustó esa. Coge para acá. Me gustó, Luis. Ya. Señores, hemos estado en el día de hoy hablando con el doctor Luis Ortega, quien es psiquiatra. Y psiquiatra es un psiquiatra especial porque es psiquiatra sobre todo del área infanto-juvenil. Así que nosotros tenemos la oportunidad de estar con el doctor Luis Ortega en el día de hoy y conversar de todos estos temas. La vía de contacto del doctor Ortega es el 829-290-7420. Así que es todo por el día de hoy, señores. Mañana será otro día en Cátedra.